Probablemente de manera fugaz o instalándose en la fuente de tus pensamientos han aparecido cuestionamientos sobre la forma correcta de caminar por la vida. Quizás te has preguntado sobre si el camino que elegiste o elegirás es el más adecuado para la tranquilidad de tu ánimo. Puedes incluso tener preguntas sobre la felicidad en tu vida, la moralidad de las acciones del mundo y de ti mismo, o la muerte, proceso inevitable que experimenta todo lo que en algún momento nació. Es normal que aquello esté en ti. Solo hemos vivido esta vida, o por lo menos, esta es la única que podemos reconocer y recordar. Cada día es un aprendizaje de cómo vivir, y como en cualquier momento nuestras vidas cesarán, darle un soporte simbólico que nos arroje respuestas a esa realidad que tenemos que experimentar sin saber por qué o para qué, resulta para muchísimas personas fundamental. No es de extrañar que los seres humanos se aferren a diferentes formas de leer su vida y el mundo en el que les ha tocado vivir. Unos han optado por la religión, indistintamente de la que profesen, como aquella herramienta que les proporciona respuestas sobre cuál es el paso a dar, sobre cuál es el siguiente camino y cómo debería ser la forma correcta de llevar la vida, cuáles deberían ser los preceptos morales, cómo posicionarse a las diferentes manifestaciones y actuaciones de los seres humanos, cómo asumir un tema tan fundamental y profundo como la muerte. En fin, podríamos enumerar cada una de las religiones: cristianismo, budismo, taoísmo, islam, hinduismo, y así podríamos seguir. Todas ellas se han convertido en la guía de muchísimas personas desde hace muchísimos siglos, y los actos, pensamientos, sentimientos y valoración del mundo que aquellas personas tienen, en buena medida, están influenciados por ese conjunto de respuestas, de creencias que su religión les proporciona, inspira o conduce. La religión, si bien ha resultado determinante para proporcionar respuestas, evidentemente no ha sido la única alternativa que han encontrado los hombres y mujeres a lo largo de la historia. La filosofía ha hecho algo parecido, y en su intento de racionalizar el mundo y la experiencia de lo que es ser humano, ha dado diferentes respuestas que consuelan, cuestionan, maravillan, angustian o tranquilizan a los que han decidido internarse en esta bonita disciplina. Platón, Marco Aurelio, Boecio, Voltaire, Pascal, Nietzsche, Sartre, por dar cuenta de algunos de ellos, son nombres que resuenan en ese intento de dar sentido a la vida y tener un poco de claridad sobre cómo deberíamos actuar en esta existencia consciente. Otros han recurrido a la literatura como forma de vivir en otros ojos el devenir del futuro, y tomando a aquellos protagonistas como ejemplo, han utilizado los caminos trazados por ellos para determinar, inspirarse o contrastar los pasos que ellos deberían dar. Quizás tú mismo lo has hecho, leyendo un Víctor Hugo, un Jack London, un Shakespeare o un Miguel de Cervantes. Otros han recurrido al ejemplo e inspirándose en el lugar al que quieren llegar, siguen los pasos y consejos de personas socialmente exitosas. De ahí en buena medida el auge de la autoayuda, el coach motivacional. Incluso otros recurren al consejo de sus pares o mayores, ya que en últimas estos han vivido más tiempo u otras experiencias que en la falta que siempre se tendrá de vivir todavía no experimentamos, pero necesitamos para guiarnos. Cada una de estas manifestaciones, estas formas de aprender a vivir, están bien y ninguna tiene que estar por encima de la otra. Es más, lo más probable es que se nutran entre ellas. Solo vivimos la vida redundantemente, viviéndola, y las diferentes formas que tenemos de conocer otras vidas ayudan a que ese proceso sea un poco más sencillo. No importa si esa vida es histórica, literaria, vivencial, nada de eso importa. Porque si bien tenemos que interiorizar muchas cosas, por lo menos teniendo estos ejemplos, no partimos de cero. Precisamente,
Eso es lo que venimos a traerles hoy, la historia de alguien que ya vivió y nos dejó enseñanzas, con la firme convicción de que su palabra sería de ayuda para alguien más. Conozcamos sobre Marco Porcio Catón. Catón el Censor, o el Viejo, como se le conoce para diferenciarlo de su bisnieto Catón el Joven, fue un personaje sumamente importante de la historia de Roma. Nació en el 234, antes de nuestra era, y si algo se puede decir de él, es que fue una figura bastante completa y difícil de resumir. En Roma se destacó por sus hazañas militares y el modo de vida tranquilo, austero y virtuoso que intentó llevar, aun cuando la gloria de sus acciones acompañaban sus pasos. Si retrocedemos a esa primera infancia de Catón, o a los primeros rastros que tenemos de él, nadie apostaría por un futuro tan brillante como el construido por el viejo que llegó al cargo de censor. ¿Fue suerte, destino, trabajo o una combinación de todos estos? No lo sabemos. No podemos afirmar cuál fue el factor que inmortalizó su figura en la historia universal, pero podemos saber su historia y ver cómo lo hizo. Júzguenlo ustedes mismos. Proveniente de una familia sin apellidos importantes y una fortuna bastante modesta, las raíces de Catón eran la de un ciudadano del montón de aquella república romana. Era solo un muchacho pelirrojo y de ojos verdes, procedente de Tusculum, que se dedicaba al cuidado del terreno que le había heredado su padre. Quizás el destino le puso cerca a Manio Curio Dentato, quien de nacimiento fue plebeyo, pero su grandeza de conquistador y sus 3 triunfos hablan de su extraordinaria grandeza. Este personaje se había retirado y en busca de pasar sus últimos días con tranquilidad, se hospedaba en una humilde cabaña del vecindario donde Catón, con solo 17 años, ya araba su propia tierra. De Dentato se dice que fue un personaje que inspiró grandemente a Catón. Esto se ve en la extraordinaria similitud de carácter que se encuentra en ambos, tomando como ejemplo al de los 3 triunfos y viendo en sus primeros años a un hombre que prefirió la vida sencilla antes que las ínfulas del honor o la gloria. Catón tomará un ejemplo que lo acompañará en el transcurso de su vida, de sus acciones y de sus palabras. En Dicta Catonis dirá, seguramente replicando lo que él hizo en algún momento: aprende de la gente qué hacer y qué evitar, porque es la vida ajena un maestro ejemplar. El de los 3 triunfos, si bien fue un importante ejemplo en la vida de Catón, no fue el que lo catapultó a la política romana, principal escenario de su historia, ya que el mentor te da el camino, pero no te pone a caminar. Para que Catón empiece a caminar, tendrá que dar un salto al servicio, uno que realizaba con profundo amor por su patria, seguramente un año después de conocer a aquel que lo inspiró. Con 18 años, o incluso puede que menos, se enlista en el ejército tras el desastre militar de Canas. No se sabe si bajo las órdenes de Quinto Fabio Máximo o de Marco Claudio Marcelo. Lo importante es que entre los años 214 y 211 antes de nuestra era, aparece con Marco Claudio Marcelo en Sicilia y ocupa el cargo de tribuno militar. Son estos años en los que, vuelto a casa y ejerciendo la defensa de alguna que otra querella, digamos que en una relativa paz, su vecino Lucio Valerio Flaco, atraído por su talento y su forma particular de ser y de actuar, decide invitarlo a construir fama y mejorar a la República, por lo que le extiende una invitación para trasladarse a Roma. El motivo de esta invitación, entre otras cosas, era la curiosidad que le daba a Valerio cómo Catón trataba a sus esclavos. En el Dictas, por ejemplo, dice algo muy poco común para su época y para las que le siguieron. Al tratar a tus siervos y llamarlos esclavos, piensa que, aunque comprados, son hombres sin embargos.
En Roma, ciudad de ciudades y centro administrativo del gran orgullo romano, Catón se empezó a figurar como un homo novus, aunque para eso todavía faltaba tiempo. Primero se procuró amistades, una de ellas fue la de Fabio Máximo, quien, como ya mencionamos, Catón probablemente sirvió cuando se alistó en el ejército. Fabio Máximo, conocido como Cunctator por su táctica de evadir el combate directo contra Aníbal tras las derrotas de Trebia, Trasimeno y Canas. De él se puede decir muchas cosas, como que su estrategia manchó el honor de la invencible Roma. Pero hay que decirlo, por lo menos su prudencia no llevó a la gran Roma a su fin. Su táctica salvó a la República de esa destrucción a la que prácticamente la lanzaban los belicistas, defensores del combate directo, aun cuando las circunstancias no eran favorables. La amistad de Fabio Máximo con Catón la procuró en buena medida el contexto en el que se encontraba Roma, en ese instante en el que la nueva estrella arribó en la ciudad. En ese entonces, Roma estaba entre dos posturas antagónicas sobre cómo actuar en su política exterior. Un bando, formado por los círculos patricios dirigentes, tenía una lectura de la situación en la que Roma tenía que actuar de forma imperialista e intervencionista. Por otro lado, Fabio, por ejemplo, hablaban de una Roma grande, pero no intervencionista. Esta contraposición no implicaba solo una postura frente a qué hacer con lo que se conquistaba. La realidad de la discusión estaba en las consecuencias. Los intervencionistas e imperialistas estaban utilizando aquellas prácticas para favorecer intereses propios, generando grandes peligros que favorecían individualidades por encima de la República. Sumándole a esto, el fuerte sentimiento que estos promulgaban por la filosofía helénica y el intento de construir en Roma partiendo de sentimientos filohelénicos generaban los más tradicionalistas y conservadores como Catón un fuerte sentimiento de rechazo, ya que veían en ellos los peligros de las ambiciones personales y de la corrupción moral. La carrera política de Catón sería bastante exitosa, y aunque su amistad con aquellos hombres de poder, Fabio Máximo y Valerio Flaco, fue indudablemente determinante, este supo hacerse un nombre a la par o más grande que el de ellos. Se distinguió en su paso por el Senado, pasó del tribunado de la plebe a la cuestura, fue cónsul junto con Valerio Flaco, y al final de su vida tuvo el cargo con el que pasó a la historia: la censura. Entre los años 202 y 199, Catón fue nombrado edil de la plebe. Un año de buenas prácticas y seguramente de buenas amistades le bastaron para ascender en la administración. Al año siguiente ya se encontraba como pretor al frente del gobierno de Cerdeña. En ese lugar empieza a dar prueba de la virtud que caracterizaría su vida personal y pública: su austeridad. Esa honestidad e incorruptible actitud empiezan a destacarse en la República. Pasado el tiempo de su pretura, regresó a Roma, donde en el 195 gana las elecciones al consulado junto con Valerio Flaco y obtiene por sorteo la Hispania Citerior. Su fama militar se disparó en su consulado, en la campaña de la Citerior, provincia en la que uno de sus grandes enemigos políticos, Escipión, había comenzado a labrar su fama. De esta circunstancia se aprovechó Catón, quien ya venía con una rivalidad con este desde los tiempos junto a Fabio Máximo. La tensión y la rebeldía del territorio al control romano, producto de problemas internos y externos, escaló a tal grado que el Senado decidió el envío de un cónsul con un fuerte contingente. El elegido fue Catón. Este, habiendo zarpado en abril o mayo del 195, atracan Ampurias y al mando de 30.000 hombres derrota al enemigo, cuyas fuerzas alcanzaban aproximadamente los 40.000 combatientes, y tras su victoria toma gran número de ciudades, entre ellas las aledañas al río Ebro. Tras la pacificación del Ebro, se permite trasladarse a la Hispania Ulterior, donde operaban ya dos pretores. Primariamente fracasa en el intento de tomar Sigüenza,
y se detiene en Numancia. Su primer fracaso lo obliga a regresar al Ebro para sofocar los levantamientos que las derrotas provocan en el ánimo de los enemigos. Estas terminan con la captura y derribo de 400 fortalezas. En sus palabras, más derribos que días se permaneció en Hispania. Tras un periodo de grandes luchas y reducir a los insurgentes hispanos asentados en el territorio localizado en el río Iberus y los Pirineos, Catón dirigió su atención hacia la administración de la provincia. Durante su gobierno, los ingresos aumentaron al incrementar los beneficios del Estado por la explotación de los recursos mineros situados al norte de la península ibérica. Su lema: la guerra se debe financiar con la misma guerra. Sus logros llevaron a que el Senado decretara 3 días de agradecimiento, y como si se tratara de una providencia divina o su destino, aquel joven que en sus primeros años conversaba en sus descansos de arar tierra con el de los 3 triunfos, a finales del año 194, al regresar a Roma, el Senado votó a favor de la celebración de un triunfo en su honor, proclamándose como uno de los mejores generales romanos. Piénsese que Marco Antonio, por ejemplo, siempre soñó con que hicieran un triunfo en su honor. Durante el triunfo se exhibió una extraordinaria cantidad de oro y plata como botín de guerra, y durante la distribución de Catón, siguiendo el ejemplo de aquel que vio en su juventud, repartió el botín sin dejar nada para él, asegurando que lo de Roma es de Roma. Ya sea con intenciones honestas, humildes o no, tal acción, sumándose al éxito de la campaña, sirvió para realzar su persona y la de su carrera muchísimo más. Aunque obtuvo gran fama como general y cónsul, Catón no finalizó su carrera política allí. Convencido de que su éxito trajo beneficios a Roma e intentando salvaguardarla de los peligros que la facción escipionista representaba, continuó participando activamente de la vida pública de aquella ciudad. Este deseo de participación lo llevó a actuar en los tribunales y a estar en el año 194 como legado consular del cónsul Tiberio Sempronio en la campaña contra los boyos. Pasado el tiempo y en el silencio que recuperar lo perdido en la historia representa, vuelve a saberse de él en el 194 y el 191, cuando con el triunfo de la facción escipionista al consulado, nuestro autor, pendiente de sus adversarios, se hace agregar o como tribuno militar o como legado consular, junto a su buen amigo Valerio Flaco, en la campaña del recién electo cónsul Manio Acilio Glabrión, que estaba en ruta hacia Grecia para frenar a Antíoco III de Siria, recién desembarcado en Eubea y quien contaba con la asesoría militar del propio Aníbal, referente militar de la Segunda Guerra Púnica. En este viaje se le insta a Catón a viajar por Grecia para convencer a las ciudades. Ese convencer, muy entre comillas, era más una especie de advertencia de que no entablaran relación con Antíoco o asumieran las consecuencias. Entre las ciudades que visitó, la más famosa fue Atenas, que aún no perdía en su totalidad su estatuto como referente cultural. De esa visita destaca el discurso pronunciado por Catón en latín, aferrándose a su cultura latina. Se dice que este pudo dar perfectamente el discurso en griego, ya que sucumbiendo al contexto en el que le tocó vivir y al auge de las letras griegas, conocía y había estudiado el idioma, pero se rehusó. De esta campaña se ve que Catón, aunque proponía la humildad, aún era humano y mucho más, era un político. Después de visitar a los griegos en la batalla de las Termópilas, diferente a la de los famosos 300, Catón mostraría su valor en aras de socorrer al cónsul y con determinación y astucia se vuelve un agregado decisivo para la victoria y la huida del rey. Catón no tardará en atribuirse el mérito de la campaña y enviado para notificar la victoria a Roma, la llevará colocándose como el gran protagonista. Posterior a estos acontecimientos, nuestro protagonista comienza a dar señales importantes de su apodo. Empieza a ejercer un juicio riguroso
contra todos sus contrincantes, con razones fundadas o no. Su título del censor empieza a aplicarse a su persona, aunque todavía no lo asumía oficialmente. Los escipionistas fueron duramente golpeados por el ojo vigilante y la mano acusadora de Catón, privándolos de privilegios, reconocimientos y eventualmente siendo determinante para acabar con su ejercicio político. Catón fue un extremista. Cuando asume el cargo de censor en el 184, le obligará a vender a un ya destruido Escipión el Asiático, el caballo que por su falta de condición física, éste ni siquiera puede montar. Elegido censor junto a su compañero político, Lucio Valerio Flaco, rápidamente Catón se hace partícipe de muchísima más fama. Por los rigores de su cargo, este se dedicaba a examinar la conducta de los candidatos a acceder en el cursus honorum y al ordo senatorius, investigar la conducta de los generales en el campo de batalla e iniciar una que otra reforma de las costumbres. El tipo le puso impuesto a las manifestaciones de lujo. Esto es un ejemplo claro de lo fuerte de su carácter y lo severo de su censura. Entre los hechos que de manera más fuerte combatió en su etapa de censor fue el de los emigrantes griegos, que llegados a Italia difundieron rápidamente un culto mistérico de ceremonias báquicas y órficas. Catón, fuerte contradictor de lo filo-helénico desde su juventud y protector de lo propiamente latino, vio en estas prácticas un peligro moral para Roma, por lo que desató una represión enorme contra estos. Su censura, aunque severa, tuvo siempre un carácter discursivo y justificativo, ya que éste acompañaba siempre sus decisiones con un discurso que intentaba rehuir del carácter estilístico para centrarse en la verdad, por lo menos bajo sus ojos. Este lo aplicó en todos sus actos. Algunos de estos fueron la expulsión del Senado a 7 de sus miembros por indignos, o incluso por haber besado a su mujer en presencia de su propia hija. Reprender a los agricultores que descuidaban las faenas. Catón nunca se olvidó de su pasado de agricultor, ya que nunca dejó de serlo, y trató este tema con mucha seriedad y muchísimo amor. En su censura no todo era tampoco malo, no todo era señalamientos. También hizo o intentó hacer cosas buenas, como aumentar el contingente de caballería, mandar a limpiar y construir cloacas, edificar en Roma la primera basílica que incluso hoy lleva su nombre, para que ésta fuera utilizada para administrar la ley y para que se reunieran los comerciantes. Además, prohibió adornar las casas particulares con despojos del enemigo, salvo los que fueran arrebatados por propia mano. Organizó de manera más eficiente la recaudación de impuestos encomendada a los publicanos, anulando adjudicaciones y apartando de la subasta pública algunos de estos. También hizo demoler las construcciones que ocupaban terreno público, y así podríamos hablar de sus obras. Sus actuaciones, por lo menos para la historia, no sabemos en qué totalidad para él, siempre fueron por la gloria de Roma y no por intereses personales. Terminado su cargo de censor, siguió interviniendo en la esfera pública debido a su condición de senador. En los años que le quedaron de vida y de actividad pública, promovió entre sus compatriotas, casi como un profeta, la necesidad de iniciar una tercera guerra púnica y destruir definitivamente a Cartago. Esto después de visitar la ciudad y evidenciar que seguía siendo un peligro para la continuidad y poderío de Roma. Plutarco, retratando a Catón, dice que éste clamaba, dentro y fuera del Senado, ceterum censeo Cartaginem ecce delendam, o para los amigos, por lo demás, opino que Cartago debe ser destruida. O incluso, este es mi parecer, no debe existir más Cartago. La tercera guerra púnica duró del 149 al 146 antes de nuestra era, por lo que Catón no llegó a ver cómo Cartago era destruida, y el tiempo le daba la razón. Su muerte llegó en el 149, a la edad de 85 años, sin alejarse del ejercicio político y construyendo distintos aportes fuera de este ámbito. Son estos los que recogeremos en el próximo video. Conocer a Catón es un soporte de sus palabras,
Por eso esta pequeña biografía. Su vida privada fue una continua disciplina y su vida pública una disciplina aún mayor. Sus actuaciones perjudicaron a muchísimas personas. Incluso tuvo que defenderse en no menos de 44 ocasiones en las que fue citado ante los tribunales. Sus actos o palabras siempre lo llevaron a salir de todas triunfantes. Esta fue a enormes rasgos la vida de Catón, un hombre que vivió abajo y vivió en la cima. Este fue Catón en la esfera pública. ¿Qué fue de él en la privada? ¿Qué hizo con el tiempo en el que no estaba luchando con sus palabras o con sus armas? Escribir, legar lo que había aprendido. Y en el próximo video veremos una de esas obras. Si te has quedado hasta aquí y te ha gustado el video, dale me gusta, suscríbete al canal para continuar descubriendo sobre lo perdido en la historia, y si tienes algo que agregar, déjalo en la caja de comentarios. Recuerda que la bibliografía se encuentra en la descripción del video. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta una próxima ocasión. Hasta luego.